Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires para otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Bienvenidos, bienvenidas a Red Refugio en la onda local de Andalucía. Soy María José García de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de CEAR, y arrancamos este espacio que cada semana os traemos desde nuestra entidad, desde CEAR, este Red Refugio, un programa que pone el foco en los derechos humanos, en la realidad de las personas migrantes, de las personas refugiadas, y donde, como sabréis, tenemos el objetivo no solo de informar y de contar historias, también queremos promover valores como la empatía, la tolerancia y el compromiso social. Me acompaña Luismi Millán, voluntario en CEAR. ¿Cómo estás, Luismi? Hola, muy buenas tardes. Pues nada, aquí ya junio, que parecía que no llegaba y llegó. Sí, ya tenemos junio aquí, y a quien no tenemos es a Carmen. Es verdad, sí, por segunda semana, pero bueno, siempre hay un motivo. Bueno, lo que sí esperábamos, y lo dijimos la semana pasada, es tenerla para terminar temporada, ¿eh? Y terminarla con ella, que la hemos empezado con ella. Seguro. Ha estado toda la temporada con nosotras, así que esperamos tenerla ya por aquí de vuelta la semana que viene. Y hoy Luismi y yo no estamos solos. Hoy vamos a conocer a Lasana, que nos acompaña en el estudio y al que le voy a dar la bienvenida y las gracias por estar con nosotros, Lasana. Muy buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Muy bien, y muy contenta de que estés con nosotros. Con Lasana vamos a hablar de su vida, de una vida que vuelve a empezar, de su historia marcada por el cambio, la superación y la esperanza. Y Lasana pues es la voz, y lo va a ser hoy, de tantas personas que como él han dejado atrás no solo su país, también su familia, su hogar y su historia. Vamos a conocer, por supuesto, también los retos, los aprendizajes y las oportunidades que poco a poco va encontrando en este nuevo camino. Así que los tres estamos listos y empezamos. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. A veces empezar de nuevo significa aprender a vivir con la ausencia del hogar que quedó atrás, de la familia, de los amigos, de las calles conocidas. Significa llegar a un lugar nuevo con incertidumbre y con la necesidad urgente de reconstruirse mientras el mundo sigue avanzando. Y hablar de refugio, ya sabéis, es hablar de todo esto, de personas que se han visto obligadas a huir porque quedarse ya no era una opción. Son personas que cargan con historias difíciles, pero también con una enorme fuerza para seguir adelante. Desde CEAR entendemos que todas esas historias deben contarse y deben hacerse desde la perspectiva de los derechos humanos, la empatía y la dignidad, porque detrás de cada proceso de asilo hay una vida tratando de recomponerse, una persona buscando seguridad y una oportunidad real para volver a empezar. Y hoy nos acercamos precisamente a una de esas historias, a la historia de Lasana, que como ya hemos avanzado, nos acompaña hoy en el estudio, está aquí con nosotros, con Luismi y conmigo. Lasana es de Mali, tiene 25 años y hoy va a compartir aquí
una parte de su historia, de su recorrido y también de los desafíos que ha encontrado a la hora de construir un nuevo hogar lejos de su tierra. Lassana, muchas gracias de nuevo por estar aquí hoy. Hemos dicho que eres de Mali. Sí. Cuéntanos cómo era tu vida en Mali antes de marcharte. ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo era? Bueno, primero muchas gracias por poder invitarme y abrirme los micrófonos y para contar sobre algo de mi vida y todo eso. Y bueno, me preguntó cómo era mi vida en Mali antes de tener que marcharme por aquí. Y bueno, antes que mi vida cambiara para siempre, en Mali yo era un joven común con una vida humilde, pero rodeado con un calor humano que hoy extraño cada segundo. Mi día a día estaba lleno de la cotidianidad de tierra, del ruido de mi barrio, de las conversaciones con mis amigos bajo de la sombra de los árboles, sobre todo el refugio de mi familia. Ahí la vida no se mide por lo que tiene en el blanco, sino por la cantidad de personas que sientan contigo a compartir el plato de la comida al final del día. Recuerdo con mucha nostalgia el color de los guisos de mi madre por las mañanas y la tranquilidad de saber que, aunque las cosas fueran difíciles económicamente, estaba en mi hogar y tenía 22 años y un corazón limpio y lleno de ganas de aprender, de trabajar y de ser orgullo para los míos. Mi vida en Mali tenía un sentido de pertenencia muy fuerte, un arraigo que solo entiendes cuando te lo arrancan de golpe. No vivíamos con lujos, pero teníamos dignidad, comunidad y el suelo de nuestra tierra que nos cubría cada noche. A veces cierro los ojos y me veo caminando por las calles de mi infancia, riendo con la inocencia que solo tiene antes de conocer el miedo real. Extraño la música de mi país, las bodas de vecindario donde todos éramos una sola familia. Y esa sensación de seguridad emocional que te da saber quién eres y dónde vienes. En Mali yo no era una estadística, ni un problema social, ni un inmigrante. Ahí yo era simplemente Lassana, un hijo, un hermano y un amigo. Querido por su comunidad. Dejar atrás esta vida fue como dejar una parte de mi propio cuerpo, entera en la arena. Un dolor que me acompaña en cada paso que doy en España. Jolín, la verdad es que lo has contado, Lassana, desde una naturalidad, ¿no? O sea, era una vida normal, Claro. bonita, ¿no? A pesar de, has hablado de dificultades económicas, pero con la seguridad de estar con tu familia, en tu tierra, con tus amigos, la cotidianidad, ¿no? De una conversación con unos amigos. Y hablas de que no conocías el dolor, ¿no? Y ese miedo hasta que no Claro. dejas todo eso atrás. Y lo que queremos saber es cuándo te vas de Mali y por qué tuviste que hacerlo, por qué tuviste que dejar todo eso atrás. Cuando me fui de Mali, hace 3 años, en un momento que quedarme ya no era una opción si quería conservar mi vida y mi libertad. La solución en mi país se volvió insostenible debido a la inestabilidad, la violencia y una falta total de futuro que nos asfixiaba a los jóvenes. Nadie deja su casa, su madre, su cama, sus recuerdos por capricho o por aventura. Te vas porque el suelo que te pisa se convierte en fuego. Tuve que marcharme porque quedarme significaba aceptar un destino de peligro constante o ver cómo mis sueños morían antes de empezar.
fue la decisión más dolorosa y desgarradora de mi existencia. Un momento en el que el miedo al futuro se mezcló con el dolor de la despedida. Recuerdo el día que crucé la frontera como el día en que mi juventud se terminó de golpe y me convertí a un hombre a la fuerza. No me fui buscando riqueza material, me fui buscando el derecho más básico de cualquier ser humano. El derecho a vivir en paz y sin miedo a lo que pasará mañana. Y ver a llorar a mi familia mientras me despedía es una imagen que se quiero grabar a fuego en mi mente y que me persigue en las noches más solitarias. Sabía que el camino sería peligroso, pero la realidad de mi país no me dejó otra salida que caminar hacia lo desconocido. Dejar atrás todo lo que amas, no porque querías, sino porque tu hogar se ha vuelto un hogar donde ya no puedes respirar. Salí de Mali con una pequeña mochila en los hombros, pero con el peso del futuro de toda mi familia sobre mi espalda. Bueno, pero Lassana, el miedo no desapareció, porque el miedo continuó en el trayecto hasta llegar a España. Claro. Cuéntanos un poco qué recuerdas de ese miedo, de esa incertidumbre, ¿no? Que tenías, seguro, en ese trayecto migratorio hasta llegar aquí. Claro, el viaje hasta llegar aquí fue un descenso a los infiernos. Una travesía donde miras a la muerte a los ojos a cada minuto. Yo llegué a España en patera y es imposible explicar con palabras el terror de subirte a un bote de madera en medio de la inmensidad del océano. Lo que más recuerdo de esas horas en el mar es una mezcla constante de un miedo que te congela la sangre, la incertidumbre de no saber si vas a vivir el próximo minuto en el fondo, una pequeña chispa de esperanza. El mar de noche no es como lo ve la gente desde la playa. Es una oscuridad total, un monstruo negro que ruge y que mueve la patera como si fuera un trozo de papel. Recuerdo el frío calándome los huesos, el agua salada mojando la ropa y el sonido del motor que se separaba. Sabíamos que estábamos perdidos. Mirabas a los lados y solo veías los ojos de pánico de los otros compañeros. Jóvenes y niños lloraban en silencio, rezando a Dios para no ahogarse. En ese trayecto entiendes lo frágil que es tu vida, porque estás rodeado de miles de kilómetros de agua profunda y supervivencia depende de un hilo. Hubo momentos de tanta desesperación en los que pensé que nunca volveré a pisar tierra firme y que mi cuerpo se quedaría en el fondo del mar. Olvidado por todo, el miedo a que la patera volcara se te mete debajo de la piel para siempre. Todavía hoy, cuando escucho el sonido del agua o hace mucho viento, tiemblo al recordar el peligro de esos días. Estar en mitad de mar te hace sentir la persona más pequeña y indefensa del mundo. Pero cada vez que una ola gigante golpeaba la madera, yo pensaba en mi madre y en la promesa de buscar una vida digna. Y esa esperanza era lo único que me mantenía con los ojos abiertos. Llegar a la costa con vida fue un milagro absoluto, un milagro que agradezco cada día, pero que está pagado con el sufrimiento de un camino que me cambió el alma para siempre. Bueno, pero ahí me temo que no acabaron las dificultades. Llegas a España y supongo que ahí empieza otro tipo de dificultad. Claro. Cuéntanos, ¿qué fue lo más difícil que encontraste al llegar a nuestro país?
Cuando por fin pisé suelo español, la alegría de estar vivo se transformó rápidamente en el golpe frío de una nueva realidad. Lo más difícil de empezar de nuevo fue la tremenda soledad, el no entender el idioma y el sentirme como un fantasma en medio de una multitud que no miraba llegar a un país donde todo es diferente. La comida, las leyes, los gestos, el clima, te hace sentir completamente desamparado y desorientado. Descubres de repente lo que significa ser invisible. Pasar por el lado de la gente y notar cómo apartan la mirada o se agarran el bolso con desconfianza. El idioma era una barrera enorme que me hacía sentir preso dentro de mis propios pensamientos. Porque quería expresarme, quería decir quién era, pero las palabras no me salían. Además, el laberinto de la burocracia, los papeles y la falta de un techo donde caerme muerto me creaba una ansiedad que no me dejaba respirar. Es durísimo pasar de ser alguien querido en tu comunidad a ser simplemente un problema o un número en la lista de espera. Extrañaba el calor de mi hogar de una manera física, un dolor en el pecho que me hacía llorar por las noches. En una cama no era la mía. Empezar de cero a los 22 años sin familia, sin amigos y sin saber si mañana comería o tendría un hogar donde dormir. Es una prueba psicológica devastadora. Sientes que el mundo avanza a gran velocidad a tu alrededor mientras tú estás atrapado, mendigando una oportunidad para demostrar que vales. Lasana, tú cuando llegas a Canarias, ¿no? Que llegaste a Canarias, ¿verdad? Después de ese viaje en patera, llegas a España, te encuentras con esta situación, esta sensación, Claro. solicitas asilo, ¿no? Y entras dentro de un sistema y en el que diferentes entidades, pues, que estamos en ese proceso de asilo, te ayudan, ¿no? Llegas a estar con CEAR. ¿Cómo te ha ayudado CEAR en tu camino en España? Bueno, si hoy estoy aquí sentando, hablando con ustedes, con la cabeza alta y el corazón tranquilo, es porque la mano bendita de CEAR me acompañó en todo mi programa de asilo. Desde el principio hasta el final, ellos aparecieron en mi vida en el momento de más oscuridad, cuando yo no tenía nada ni sabía hacia dónde ir en este país tan grande. CEAR no se limitó a darme una ayuda puntual, sino que se convirtió en mi familia y en mi guía durante una de las fases de mi proceso de integración. Estuvieron conmigo cuando no entendía el idioma, ayudándome con los abogados a preparar mi entrevista y defendiendo mis derechos frente a un sistema que a veces parece invisible. Me dieron un lugar seguro en su centro de acogida cuando no tenía dónde dormir y me enseñaron a dar los primeros pasos en una sociedad completamente nueva para mí. Además, CEAR me ayudó a buscar una casa y hasta el día de hoy estoy viviendo ahí, apoyándome también en esta transición hacia mi independencia. No olvido que ellos se encargaron de hablar con los propietarios y poner su nombre por delante para romper los prejuicios que la gente tenía hacia mí por mi color de piel. En CEAR encontré a profesionales que me miraron a los ojos, que escucharon el dolor de mi viaje en patera sin juzgarme y que me recordaron que mi vida tenía valor. Me han formado, me han dado herramientas para buscar empleo y han estado celebrando cada uno de mis pequeños logros como si fuesen suyos. Esa casa donde vivo hoy es mi santuario de paz, el único sitio donde puedo cerrar la puerta y saber que el racismo y
la incertidumbre de la calle no puede entrar a hacerme daño. Sin el acompañamiento constante de SEAR en cada paso de este largo programa, yo hoy sería una sombra más perdida en la inclusión, o durmiendo bajo un puente. Ellos sanaron la herida de mi trayecto y me dieron la base estable que todo de los jóvenes de 25 años necesita para empezar a construir en un futuro real. Siempre llevaré a SEAR en mi corazón y en mis palabras, porque no me dieron caridad, me devolvieron el derecho a ser persona. Suponemos, Lassana, que el servicio jurídico de CEAR fue quien te ayudaría a ir, digamos, procesando, organizando esa solicitud de asilo. ¿En qué situación está ahora esa solicitud? Actualmente, mi solicitud de asilo se encuentra en un estado de espera, que a veces se siente como una tortura psicológica silenciosa. Vivir dependiente de una carta, de una firma o de una resolución administrativa es como tener tu vida congelada en un cajón. Cada mañana me despierto pensando si hoy será el día en que decidiré mi destino, si me darán la oportunidad de quedarme legalmente o si me devolverán a la casilla de la salida. Esa incertidumbre legal te impide hacer planes, te impide buscar ciertos trabajos y te mantiene en una recuerda floja muy dolorosa. Es difícil explicarle a la audiencia lo que se siente al saber que tu futuro entero depende de la decisión de una persona que nunca te ha visto a los ojos. Aunque tengo mi tarjeta que me permite estar aquí temporalmente, la sombra de la duda siempre está presente en mi cabeza al final del día. A temor a recibir malas noticias, a veces me da miedo contestar al teléfono o abrir el buzón por temor a recibir malas noticias que destruyan todo lo que he luchado por construir. Mis abogados de SEAR están haciendo un trabajo increíble defendiendo mi caso y eso me da un paz inmensa dentro de la tormenta. Solo pido que el sistema entienda que detrás de mis expedientes no hay un papel, sino la vida de un joven de 25 años que solo busca protección y un lugar seguro. Esperar es agotar, pero tengo fe en que la justicia verá que mi necesidad de asilo es real y vital para mi supervivencia. Lassana, está siendo muy interesante y muy importante escucharte. Una lástima que nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que me gustaría preguntarte hoy, a día de hoy, ¿qué estás construyendo? Porque has dicho, tienes tu tarjeta que te permite estar aquí, que te permite trabajar. Claro. ¿Cómo ves tu futuro? Porque además tienes proyectos en mente que quieres llevar a cabo en España. Claro. Hoy puedo decir con orgullo que me llena el pecho que estoy construyendo una vida la que ni siquiera me atrevía a soñar cuando estaba en mitad del océano. Lo más hermoso de mi realidad actual es que hoy en día estoy trabajando en SEAR, en la misma organización que un día me abrió las puertas cuando ya no tenía nada. Para mí no es solo un empleo, es una misión sagrada porque ahora soy yo quien recibe a los chicos que llegan asustados, tal como yo llegué hace 2 años y medio. Pero mi camino no se detiene aquí. Tengo la fuerza de mis 25 años y unas ganas inmensas de superarme. Por eso he decidido seguir estudiando para prepararme mejor cada día. Además, estoy en un momento muy bonito de mi vida porque estoy a punto de crear mi propio proyecto, un emprendimiento que nace de mis esfuerzos, de mis ideas y de mis ganas de aportar algo único a esta sociedad. Sueño con ver este proyecto nacer y crecer demostrando que los jóvenes que llegamos en Patera tenemos talentos,
visión de futuro y mucho valor que entregar si nos da una oportunidad. Gracias a este trabajo, a mis estudios y a la estabilidad de la casa donde sigo viviendo, siento por fin tengo el control de mi destino y que mis pies pisan suelo firme, veo mi futuro con muchísima esperanza, con la tranquilidad de quien ya no tiene que esconderse ni tener miedo a la exclusión social. Me imagino en unos años con mi proyecto ya consolidado, siendo un ciudadano útil que genera empleo, que aporta a la economía y que sirve de inspiración para otros. Sé que el camino de la integración y el emprendimiento es duro, pero mi historia me ha enseñado que no hay barrera imposible si luchas con el corazón limpio. Aspiro a ser simplemente un hombre libre, un emprendedor feliz, en paz, en esta tierra que hoy, gracias a mi trabajo y a mi esfuerzo, siento que es de verdad mi hogar. O sea, que vas a emprender, quieres emprender en España. Claro. Pues seguro que lo consigues. Has hablado también de que ya estás en un piso compartido donde estás muy contento, ¿no? Claro. La Sana ha empezado una nueva vida en Sevilla y ahora a la espera de que esa solicitud de asilo se resuelva favorablemente. Eso. Bueno, después de lo que hemos escuchado, Luismi, qué menos, ¿no? De todo lo que nos ha contado, que hoy nos ha ocupado todo el programa, pero creo que entrevistas como esta, que siempre ponemos en valor cuando las personas vienen al estudio, ¿no? Siempre es mucho más rico para nosotros y seguro que para quien nos escucha, ¿no? Pues sí. Además, quien no entienda todavía lo que significa resiliencia, que escuche el programa. La verdad es que sí. La Sana, muchísimas gracias. No sé si quieres comentar algo más antes de irnos. Bueno, un poco de la programa, el proyecto venga, cuéntanos. De crear. Bueno, me gustaría expresar un poco sobre diferentes puntos clave de ese programa. Y como he comentado, que es un programa de acompañamiento para la soberanía y orientación social, y gestión de la resiliencia, choque cultural, herramientas de comunicación para la vida diaria, difusión de derechos fundamentales, leyes de extranjería y prevención de abusos laborales, guía paso a paso para trámites digitales, empadronamiento, salud y seguridad social, código de conducta local, búsqueda de vivienda segura, redes de conductos reales. La misión es para poder transformar a los inmigrantes recién llegados en unos ciudadanos autónomos y conscientes de sus derechos y capaz de navegar el sistema sin dependencia de externas. Pues un programa, un proyecto muy completo, ¿no? Con un apoyo bastante integral a las personas migrantes. Seguro, estamos seguros de que vas a poder llevarlo a cabo. Te deseamos muchísima suerte en la Sana. Claro, muchas gracias. Y sobre todo muchas gracias por compartir tu historia hoy. Quiero agradecer a vosotros también y de todo corazón que me han abierto los micrófonos hoy para un chico que cruzó el mar en una patera, absoluto silencio. Que hoy ustedes me escuchen con tanto respeto y cariño es un regalo que me devuelvo la fe en la humanidad. Gracias por hacer que mi historia de verdad importa y por dejarme compartir mi vida con todos sus oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, La Sana. Encantados de escucharte. Muchísimas gracias. Gracias. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Pues como decíamos, nos quedamos sin tiempo. Esperamos que hayáis disfrutado de este programa, que como sabéis podéis volver a escuchar en la página web de la Onda Local de Andalucía y también buscándolo por Red Refugio en YouTube, en iVoox, y bueno, lo colgaremos muy prontito.
Bueno, y también, como siempre, podéis seguirnos, como sabéis, en redes sociales. CEAR está en Andalucía, en Instagram, X y Facebook. Te veo la semana que viene, Luismi. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias también a Ángel Macías en la realización técnica de la onda local. Y a todos vosotros y vosotras oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Hasta el lunes que viene. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera.